¿Recuerdas cómo imaginaban el futuro en los años 70? Las películas, las revistas y los programas de televisión prometían un mundo completamente distinto. Para el año 2000 pensaban que viajaríamos en autos voladores y que las ciudades tendrían enormes edificios conectados por plataformas aéreas y que las vacaciones serían en la luna. Los robots harían el trabajo pesado y los computadores serían tan inteligentes que resolverían cualquier problema en cuestión de segundos. El futuro, aunque llegó, no lo hizo de la forma en la que todos imaginaban. Nunca construimos ciudades flotantes, los autos todavía siguen atrapados en los tacos, no desayunamos mirando la Tierra desde una estación espacial y Marte sigue estando aún muy lejos. Sin embargo, mientras esperábamos esas grandes revoluciones, ocurrieron otros avances. Los computadores dejaron de ocupar habitaciones completas para caber en nuestros bolsillos. Internet conectó prácticamente a toda la humanidad. La inteligencia artificial pasó de ser un experimento de laboratorio a convertirse en una herramienta que millones de personas utilizan todos los días. Y hoy, con un simple teléfono, podemos acceder a más información que la que tenían un centro de investigación completo hace apenas unas décadas. Hoy conversamos con alguien que no solo estudió esa historia, sino que también la vivió. Bienvenidos a esta nueva entrega del capítulo Human After All. One, two, three, four. Como en cada ocasión, comienzo saludándote a ti, Luis, ¿cómo estás? Hola Brian, muy bien y debo confesar un poco nervioso, ansioso, porque creo que son estos momentos en donde uno con mayor razón lo quiere hacer bien. La persona que voy a presentar hoy día es ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, tiene un magíster en mención de computadoras y sistemas digitales, titulado en 1976, ingresa ese año a la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. O sea, estamos hablando de hace 50 añitos, con desempeño inicial en el Departamento de Electrónica de la universidad, para pasar luego al Departamento de Ingeniería de Sistema y Computación en 1985, permaneciendo hasta el 2012, cuando se traslada a la Escuela de Ingeniería en Coquimbo, acogiéndose a retiro el año 2022, pero permaneciendo como profesor de jornada parcial hasta hoy, con una trayectoria docente entonces de 50 años. Finalmente desempeñó cargos como director de distintas unidades, entre ellas director general de docencia, jefe de carrera. Además le tocó presidir la organización de congresos internacionales como las Jornadas Chilenas de Computación e Informa. En investigación participó en proyectos de redes neuronales, computación de alto rendimiento y su interés más reciente es la robótica móvil. Se dedica en robótica móvil a trabajar con colegios y aplicaciones del Internet de las Cosas. La persona que hoy día quiero saludar y darle las gracias por participar hoy. También debo mencionar que me pidió que lo tratara como ingeniero hoy día, pero me cuesta mucho tratar de ingeniero a una persona que admiro, a una persona que, que me motivó a dedicarme a la docencia, y que no puedo evitar seguir llamándole profe. ¿Ya? Hoy día le doy las gracias a don Marco Chay por estar presente en este podcast. Profe, ¿cómo está? Muchas gracias, Luis. Eso del tratamiento de ingeniero es un anhelo de siempre, porque siempre nos dicen cualquier cosa, pero nos llaman por la profesión. ¿Ya? Pero eso nos pasa a todos los ingenieros, eso no es problema. Sí, gracias por la presentación, Luis, gracias, Brian, por la invitación. Efectivamente, yo me declaro un testigo de la tecnología, porque he sido testigo y participante cercano de desarrollos que ocurren desde hace, yo diría, más de 60 años. En la década del 60, siendo yo niño, tuve oportunidad de involucrarme con cosas curiosas, como por ejemplo, tenía una radio galena. Me hizo una radio galena que permitía escuchar radio con una piedrita y un audífono y tú escuchabas. A los 8 años, 10 años. Hice un telégrafo que me comunicaba con un parlante y una pila con un vecino, y allá usábamos Morse.
Entonces, fueron cosas de tecnología, creo que influyó mucho en mi vocación hacia la tecnología, el hecho de haber, como niño, tenido algunos juguetes tecnológicos como un tren eléctrico. Entonces, esas cosas que hacían funcionar así, me llamaban hacia la tecnología. Y luego ya, al crecer la década del 60, hubo algunos hitos, de hecho, por ahí algún llamado vocacional. No sé, para mí fue un hito, tú lo mencionabas, cómo se veía el futuro en aquellos años, 1968, película 2001, Odisea del Espacio, la cual, claro, era una nave espacial de la Pan American que hacía viajes regulares a la Luna en el año 2001, o sea, olvídate, eso jamás llegó a ser, ya desapareció Pan American como línea aérea. Pero además eso traía como consigo mucho de inteligencia artificial porque era un computador que se apoderó de una nave, ¿ya? Entonces todas esas cosas, parece el computador se llama HAL, que si tú no analizas es IBM menos una letra, ¿ya? Entonces de ahí venían varias asociaciones. Y luego un llamado vocacional impresionante. Cuando en 1968 yo, alumno del equivalente a ustedes al tercero medio, Quinto manía. hicimos la visita a la Universidad de Concepción. Yo vivía en Concepción, visita a la Universidad de Concepción, la Escuela de Ingeniería. Y en la Escuela de Ingeniería me encuentro con un computador. Y me dicen, ya Marco, escribe tu nombre en una tarjeta. Perforé la tarjeta, se la pasé al computador, y el computador me escribió en una hoja impresa: bienvenido Marcos a Escuela de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Eso para mí fue otro mundo. De verdad, esa experiencia hasta el día de hoy me dura. Como yo dije, este es mi mundo. Aquí voy a estar, aquí me voy a desarrollar y aquí voy a seguir. Ahora, por algún motivo, por varias rebeldías y cosas por el estilo, decidí no quedarme en Concepción y me fui a estudiar a Valparaíso. Pero ahí surgió mi interés específico por lo que yo quería hacer. Y era lo que yo vi aquel día en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción. Entonces eso me marcó, me formó, y de ahí llegué, bueno, obviamente obtuve bastantes buenos puntajes y cosas en las pruebas académicas de ese tiempo, y quedé en la Universidad de Santa María, y me fui a Valparaíso. Y ahí llegué al año 70, o sea, ya hablemos de tecnología hace bastante tiempo. Por algún motivo logré involucrarme como estudiante de primer año. Logré ser operador del computador que tenía la facultad de electrotecnia, que se llama. Ahí aprendí a hacer algunas cosas y empecé a comunicarme ya con los computadores. Y al mismo tiempo empezó todo mi desarrollo en tecnología electrónica. No voy a entrar a los detalles, pero sí, yo llevaba una misión inicial de dedicarme a las telecomunicaciones, porque se me ocurrió, por ese asunto de las radios que yo había estudiado cuando niño, que las telecomunicaciones eran interesantes. Pero con el tiempo se me aparecieron los sistemas digitales. Y yo me dije, no, esto es divertido. Quiero aclarar que en aquellos años no existían las carreras de computación en Chile. Eso mismo le iba a preguntar, profe, porque usted menciona que entró a ingeniería electrónica. ¿Por qué no haber entrado a lo mejor a algo informático o no? No había entonces. Porque no existía en ese tiempo. Las primeras carreras de informática se empezaron a desarrollar, yo diría, a fines de los 70, 78, 79. Nosotros empezamos en la Norte del 79 con la carrera de computación. Así que antes de eso no existía. Entre el 70 y... Bueno, yo tuve la particularidad de que he hecho una carrera de 6 años y me demoré 6 años en sacarla. Y salí con mi título y obtuve las 2 menciones. O sea, comunicaciones y sistemas digitales. Y si tú analizas este tiempo, está mucho ligado a eso, computación con comunicaciones. Así es. Siempre hablamos de las tecnologías de información y comunicaciones. Bueno, yo estuve metido en eso y he podido observar la evolución, ¿ya? Entonces, ¿la evolución dónde va? En las velocidades de comunicación que había en ese tiempo y cómo hemos llegado ahora. De la capacidad de proceso digital que había en ese tiempo
a lo que hay ahora. Habían computadores. El computador era una cosa solemne, era el computador institucional, ¿ya? Eh, y, y- y bueno, era carísimo y era difícil tener acceso. Nosotros, por supuesto, como estudiantes teníamos acceso a esos computadores, que podíamos usarlos. Más aún, es curioso un concepto que estaba volviéndose de moda, la computación híbrida. En aquellos tiempos se hablaba de computación analógica y computación digital, casi a la par, ¿ya? ¿Qué era un computador análogo? Porque ya no existen. Un computador análogo era un resolvedor electrónico de ecuaciones diferenciales, lo cual a ti te permitía simular sistemas. La gran misión del computador analógico era simular sistemas, ecuaciones diferenciales sumamente complejas, y se podían resolver ahí. Y el computador digital, el concepto tradicional de procesamiento de datos. Eso dio origen a una cosa llamada la computación híbrida. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con computación híbrida. Hoy día se está retomando el concepto de computación híbrida, pero en otro aspecto, que lo voy a mencionar después, digamos, de las tecnologías más recientes, cuando tú tienes que meter las nuevos procesadores, TPU y esas cosas. Ahí se habla de nuevo de la Sí. computación híbrida, pero en otro concepto. Porque, bueno, la historia de la tecnología va relacionada con la evolución de la capacidad de representar información, acumular información y procesar información. Tiempos antes eran muy antiguos, los tiempos antiguos, ¿cierto? Los computadores tenían, no sé, pues, relojes de 1 MHz, 2 Sí, MHz. El chico. primer PC tenía un reloj de 1 MHz con memoria de 64 kilos. La primera gran máquina que teníamos nosotros en la universidad, te lo mostré, el Barrows 1700. Sí, lo Era vamos a un mostrar computador después. que tenía 300 kilobytes de memoria. Un reloj de, creo que 4 MHz. Era nada comparado con las cosas que hay ahora. En ese tiempo, tú mencionaste, efectivamente, yo ingresé el año 76 a la Universidad Católica del Norte, a la Escuela Electrónica. Y en ese mismo año se hizo un llamado a concurso para ser el soporte del nuevo computador que había adquirido la universidad, que era el famoso Barrows, ese que llegó. Y yo postulé a eso y tuve la oportunidad de mantener los dos cargos, quedarme como académico en la universidad y quedarme como ingeniero de soporte, ¿ya? Lo cual, de hecho, yo renuncié a una media jornada en la universidad en ese tiempo y después la volví a tomar porque el computador era bastante amistoso, o sea, no fallaba. O tenía la costumbre de fallar cuando no tenía otras cosas que hacer, o cuando tenía que descansar. Ya, ese era un trabajo 24/7, una época muy, muy compleja, porque yo tenía que responder. O sea, había una falla y había que solucionarlo. Eso me dio bastante habilidad para el diagnóstico y solución de problemas en general. Yo creo que sigo siendo bastante hábil para detectar problemas. Pero eso ¿Alguna fue esa consulta? primera época, esos primeros... ¿Sí? Y ahí en la universidad, ¿cuál era el uso que se le daba a este tipo de equipos? Porque claro, en la actualidad podemos pensar que los equipos computacionales se le da un uso para orientado quizás al Word, al Excel, hacer cálculos, etcétera, investigación. Pero en ese tiempo, con recursos técnicos tan limitados en las máquinas, ¿cuál era el uso que le podía dar la universidad, sacarle, qué provecho le podían sacar a las máquinas? Respuesta para todo. Y no solo para todo, porque era el gran computador de los sistemas administrativos de la institución. Ahí ya empieza a surgir una cosa que tú siempre vas a ver, que la tecnología va reemplazando personas, es cierto. Había un gran departamento de administración, mucha gente, el computador hace toda la vega. Entonces, ¿qué significa? Tenía, por ejemplo, que imprimir los sueldos. Pero no solamente trabajaba con la universidad. Nosotros imprimíamos, por ejemplo, las boletas de la luz, de la empresa y las del agua, ¿ya? Entonces, las aplicaciones del computador eran múltiples. Recién, y por supuesto, atendía a la parte académica de docencia.
Entonces, ustedes comprenderán que con tanta pega que tenía ese computador, ese trabajaba 24/7. ¿Ya? La parte académica quedaba media en desmedro. Y es por Mm. eso que esto evolucionó, y algunos años después ya la universidad empezó a destinar muchos más recursos para la parte académica que para la parte administrativa. De hecho, la universidad dejó de vender servicios informáticos. Además, estamos hablando de la década del 70, cuando nadie tenía computadora, la universidad lo tenía, y ofrecía servicios hacia afuera. El service era una actividad común en ese tiempo. Por ejemplo, en ese tiempo tú podías ir a una empresa de computación pequeña y ahí estaba Andrés Navarro, que fue después el fundador de Sonda y todas las demás cosas. Tenía una pequeña empresa de computación en ese tiempo en Santiago. Tú conocías a esa gente, veías que esta cosa estaba creciendo, podía evolucionar. Y hubo decisiones estratégicas importantes que se tomaron en el país. ¿Y cuál fue la decisión estratégica importante? Prácticamente liberar de gravámenes la importación de bienes de capital como los computadores. ¿Ya? Eso tú no lo podías hacer en prácticamente ningún otro país. En Brasil no podías. De hecho, Brasil tú no podías importar un computador, solamente había que fabricarlos en Brasil. En Argentina era imposible. En cambio, en Chile se abrió. ¿Ya? Y la gente empezó a traer máquinas, y la cosa se empezó a desarrollar. Ahí hubo una decisión estratégica de un gobierno que podía hacerlo. O sea, podemos criticar muchas cosas de ese gobierno. Ahora estoy hablando de la dictadura militar. Pero esas cosas le hicieron. Y eso, de alguna forma, cambió la disponibilidad de estos recursos. ¿Ya? Y empezó a Profe, desarrollarse. ¿Y usted cree que, por ejemplo, esto como de ser prácticamente pioneros en la incorporación tecnológica nos abrió puertas a seguir liderando en estas materias? En una primera época, por supuesto. Claro que sí. O sea, nosotros empezamos con mucho desarrollo y mucho desarrollo en distintos ámbitos. Ahora, la universidad se liberó de ese tipo de responsabilidad. O sea, ya la universidad dejó de prestar servicio hacia afuera. Aparecieron las empresas que daban ese tipo de servicio. Después, ¿qué pasó? Todos tenían sus propios computadores. O sea, después el computador era un bien mueble que tenían las distintas empresas. ¿Ya? Entonces, ya dejó de ser una cosa exclusiva. Y la cosa sigue evolucionando a lo que hay ahora. Ahora no tienen que tener computador porque contratan servicios en la nube. ¿Ah? Pero ha ido, así va evolucionando la cosa. Y esos son todos, los computadores actuales son muy poderosos, pero están en data centers. No están, Sí, no los profe, tenemos, es no son importante ese punto laptop que tenemos acá. es importante ese punto que toca, porque a mí me pasa mucho cuando dicto asignaturas de programación que el alumno no se preocupa por la eficiencia, por ejemplo, del código, la eficiencia como de la programación, porque finalmente tienen hoy en día 16 GB de RAM y pucha, no se complican. Pero yo me acuerdo en experiencias que en algún momento nosotros tuvimos por ahí con el 2014, será por ahí, cuando usted nos hacía laboratorio de computadores, si no me equivoco, cuando programábamos algunos robots, hacíamos cosas en Arduino, por ejemplo, y claramente si nosotros no programábamos de una forma eficiente, la batería se nos iba más rápido, por ejemplo, o se demoraba más en reaccionar el robot, o cosas de ese estilo. Y hoy en día el alumno, como ya tiene un reloj varias veces mayor a lo que usted mencionaba antes de este computador de Barrows, o también el almacenamiento, no lo toma en cuenta, se lo salta. Ese es consecuencia es un problema de administración. La administración se hace estricta en la escasez. Si tú tienes abundancia, descuidas la administración. Claro. ¿Ya? Hasta que de repente te pilla. Pero ese es un problema natural. O sea, si yo tengo el recurso disponible, lo uso muchas veces en forma irresponsable. O no me preocupa. ¿Ya? Le echo gasto memoria. Soy ineficiente incluso en el código. Tú sabes que el código yo lo puedo hacer más eficiente, puedo reducir el orden de complejidad de los algoritmos, haciéndolo bien. Pero si no tengo problemas de tiempo, ni tengo problemas de recursos, puede que no me preocupe. Ahora, te aseguro que en los grandes data centers están muy preocupados de eso y están
permanentemente preocupados de la sintonía de los sistemas, o sea, que todo esté funcionando en forma perfectamente eficiente. Lo que pasa es que es cierto, nosotros nos descuidamos, pero si tenemos recursos limitados tenemos que recurrir a eso. ¿Ya? Si tengo que hacer una pega complicada con un Arduino, ahí tengo que acordarme que tengo que ser eficiente. Y es un problema de ingeniería. Es un problema de ingeniería. Estos problemas de eficiencia son todos ligados al comportamiento normal de cualquier ingeniería. Y eso lo tenemos nosotros, solo que a veces, por abundancia de recursos, lo descuidamos. Por eso yo quería un poco hacer cómo ha ido esta evolución. Yo recuerdo, pensando en las comunicaciones, los anchos de banda, las velocidades de transferencia de datos. Ahí yo tengo una anécdota muy, muy divertida, que ahora es divertida, que yo además tenía que atender unos servicios informáticos en la Fuerza Aérea. Entonces había un problema en la unidad de abastecimiento, que tenían que recibir los stocks de abastecimiento. En una comunicación con Santiago, en teleproceso en ese tiempo, con módem, y se demoraban 1 hora en la comunicación. Y muchas veces con todas las fallas, era complicado. Y yo vi la comunicación y era a una velocidad realmente increíble. No me acuerdo cuánto era, pero yo la dejé a 2400 bits por segundo. Esa era la velocidad que yo establecí, 2400 bits por segundo. Y la comunicación se hizo en 15 minutos. Y el comandante de abastecimiento me felicitó por eso. Por haber logrado una comunicación que antes le duraba 1 hora, entonces se demoraron 15 minutos a 2400 bits por segundo. Y fui felicitado por 2400 bits por segundo. Imagínate lo que significa eso en estos tiempos. Después la cosa fue evolucionando. Yo, de hecho, probé con 4800 bits por segundo, o sea, el doble. Pero ya las tasas de error me salieron un poco grandes. Entonces no me atreví. Y me devolví a forma conservadora, pero igual logré sacar la 1/4 parte del tiempo y me felicitaron. Y hasta el día de hoy me acuerdo de eso, porque eso habla de lo que había en esos tiempos. 200 bits por segundo era la velocidad de comunicación de teleproceso en ese tiempo. ¿Cómo era el teleproceso en ese tiempo? Era con módem. ¿Qué significa que era con módem? Que la comunicación era analógica. En ese tiempo, las comunicaciones, la única red mundial que había era de teléfonos. Y los teléfonos se comunicaban en forma analógica. Entonces, el módem lo que hacía era transformar los bits en sonidos, en frecuencias, ¿ya? Entonces, esa frecuencia se transmitía por vía telefónica y esa era la comunicación digital en ese tiempo, o sea, era analógica. Y luego, cuando llegaba al módem, la transformaba en la comunicación digital. ¿Cómo cambió eso? Uno de los grandes responsables de los cambios de la tecnología es lo que se llama el mundo digital. Hoy día el mundo es digital. Y al ser el mundo digital se produce lo que se llama la convergencia de medios. ¿Qué significa la convergencia de medios? Que todo es digital. En el mundo digital, siempre se hace una analogía. El mundo digital, en el mundo físico, el elemento básico es el átomo. En el mundo digital, el elemento básico es el bit. Todos son bits. Muchos bits. Montones de bits. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Qué es un bit? Entiendo lo más básico. Un 1 o un 0, ya, un número, ¿cierto? Pero lo más importante que un bit es una cantidad de información que te permite representar un evento cuya probabilidad de ocurrencia es un 50%. Esa es la definición de teoría de información de un bit. ¿Qué significa? Por ejemplo, tirar una moneda, cara sello, un 1 cara, un 0 sello. Así yo puedo representar cualquier cosa que tenga una probabilidad de ocurrencia de 50%. Pero, ¿y cómo represento las otras cosas? Bueno, poco más bits. Con 4 bits yo tengo 4 combinaciones, con 2 bits tengo 4 combinaciones. Y así, con n bits tengo 2 elevado a n combinaciones. Y yo puedo definir eventos
y a los eventos les pongo un código. Es la codificación binaria lo que me permite transformar toda la información a su forma digital. Y todo el procesamiento se hace en forma digital. Otro elemento que es fundamental en eso es el muestreo. O sea, lo digital es discreto, es separado. Entonces, yo no trabajo con variables continuas, el mundo es continuo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tomar muestras, y esas muestras las convierto a digital. Y eso lo represento en información. Y eso es lo que yo proceso en forma digital. Entonces, hoy día, todo está concentrado en la forma digital. Ahora, todo no es tan todo. O sea, básicamente, lo que más tenemos digital es el concepto audiovisual. Todo lo que es sonido, todo lo que es visual, todo eso está siendo digital. Textos, todo eso es digital, pero todavía hay falencias. O sea, por ejemplo, vamos a los sentidos. Hay experimentos de olfato, ¿cierto? Sí. Pero eso no está para nada desarrollado. O sea, el olfato digital todavía falta mucho, ¿para qué decir el gusto? Entonces, es un mundo audiovisual fundamentalmente lo que hoy día nos rodea. Es un mundo audiovisual, digital, y las tecnologías de hoy están orientadas a manejar enormes volúmenes de información. ¿Por qué enormes volúmenes de información? Pensemos en una imagen. ¿Cuál es el volumen de información que hay asociada a una imagen? Son 4 millones de píxeles en una sola pantalla. Y esos 4 millones de píxeles, cada uno de esos píxeles tú los representas por lo menos en 3 canales de color, ¿ya? Entonces te vas transformando en varios megabytes por segundo que tienes que procesar en tiempo real. Para ver imágenes tú las tienes que procesar a 30 cuadros por segundo, entonces eso va sumando y las cantidades pasan a ser gigantescas. Entonces, esa es la capacidad que hay hoy día de proceso. Hoy día la capacidad de proceso te permite manejar esos volúmenes de información en pequeñas cantidades en muy poco tiempo, ¿ya? Por supuesto, depende de las características de qué esté procesando esa información. Tal vez sería bueno hablar un poco de cómo va. O sea, lo que ha evolucionado es la capacidad de procesamiento, velocidad y capacidad de procesamiento, ¿ya? La parte filosófica a mí no me preocupa demasiado, fíjate. A mí siempre me ha preocupado más los medios habilitadores para el desarrollo de la tecnología. O sea, cómo ha aumentado la capacidad de proceso. De procesadores, pensemos en los PC que tenían 8 bits de largo palabra, ¿no? Aunque trabajaban con 16 bits, el primer PC. ¿Ya? A lo que es actual, que cualquier máquina tiene 64 bits. Pero nuestras máquinas tienen 64 bits, pero hay máquinas que tienen mucho más. Por ejemplo, todo lo que es Internet se maneja con 128 bits, porque las direcciones de Internet IPv6 son de 128 bits. Sí. Entonces, así va aumentando. Pero no solo aumenta eso, sino que aumenta la velocidad de proceso. Los relojes de los procesadores, Los relojes. que partieron en pocos megahertz, pasaron a varios gigahertz hoy en día. A pesar de que en eso ha habido una ralentización en la evolución. Sí. ¿Ya? Y yo creo que O ahí sea, cambiado al paralelismo, ¿no? Más que sí, como el aumento de justamente, frecuencia, es el paralelismo. más que aumento de frecuencia, hoy en día está el aumento de unidades en paralelo Exactamente. que trabajan. Ya sea, por ejemplo, el número de núcleos disponibles, que cada vez hay más núcleos disponibles, hoy día tienes 10, 20 núcleos disponibles, o también las unidades de cálculo disponibles. Porque mucho de la computación hoy en día, por ejemplo, la computación basada en GPU, son unidades de cálculo en paralelo, unidades aritméticas disponibles, que te permiten procesar vectores grandes en un solo ciclo. O sea, operaciones que son vectoriales, que tú sabes que normalmente son iterativas, ¿cierto? Tengo que iterar sobre todos los elementos del vector. Así es. No, aquí todo el vector operando
de una sola vez. Entonces, por lo tanto, se te permite cálculos vectoriales y, por consecuencia, cálculos matriciales muy rápidos. ¿Quién hace eso? O sea, la unidad hoy día especializada en manejo vectorial es la GPU. Sí, por excelencia. Hoy en día claramente, sí. las GPU están Mm. llevándola en todas partes, ¿cierto? Y son el gran medio que te habilita todo lo que es, por ejemplo, juegos y computación gráfica. Y la inteligencia pero artificial. tremendo. Sí, Es que inteligencia quería artificial. llegar después a eso. Hay algo más para la inteligencia artificial. Ciertamente también hay cálculo vectorial, pero para la inteligencia artificial hoy en día hay otro elemento que lo sustenta. Pero sí quería hablar de la computación híbrida. ¿Qué es lo que se llama hoy día computación híbrida? Tú haces tu código normal en secuencial en una CPU y mandas a ejecutar las cosas paralelas a la GPU. ¿Ya? Entonces programas para uno y ejecutas en el otro, híbrido, ¿ya? Secuencial, paralelo, y lo vas trabajando de esa manera. Hay un lenguaje moderno bueno, ya no es tan moderno, que es el CUDA, que se preocupa de eso, ¿ya? Así tú programas la GPU. Pero fíjate que para inteligencia artificial, si bien es cierto, es procesamiento normal de datos, ¿ya? Lo que se ha desarrollado, lo que ha producido el boom de la inteligencia artificial, lo inició Google con las TPU. No sé si han oído hablar de las TPU. Sí. Tensor Processing Unit. Manejo de ¿Qué tensores. cuestión es eso? ¿Ya? La verdad es que hace muchos años, surgió un concepto de cómputo que se llamaba la computación sistólica. ¿En qué consistía la computación sistólica? Un procesamiento paralelo en una capa y después, si que procesaba esa capa, trabajaba en paralelo con la capa siguiente y con la capa siguiente y con la capa siguiente y con la capa siguiente. ¿Y a qué se parece eso? A las redes neuronales. ¿Ya? Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial está muy ligada al desarrollo de las redes neuronales. Y las redes neuronales se prestan mucho para el procesamiento paralelo por capas. Una capa interna, una capa más allá y más acá. De hecho, hay un concepto que a mí me molesta un poco. Es el de deep learning, aprendizaje profundo. Son estas capas de las redes neuronales, muchas capas. La profundidad es la profundidad de capas de las redes neuronales que te permiten focalizar lo que quieres reconocer, lo que quieres aprender, lo que quieres hacer. Entonces, esas son las TPU, que procesan a una velocidad fantástica las redes neuronales y por lo tanto de ahí su aplicación a inteligencia artificial, que puede hacer muchas cosas hoy en día. O sea, a cada rato dicen que ya los computadores van a empezar a pensar, pero yo creo que todavía les falta un poco para eso. O sea, es cosa de ver, digamos, cuántas neuronas son capaces de representar y cuántas neuronas andamos trayendo nosotros. Entonces, creo que falta todavía para eso. Yo, personalmente, no sé, lo uso, lo entiendo, pero no estoy obnubilado por la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, admiro la formidable capacidad de procesos que están teniendo las máquinas actuales para desarrollarlo. O sea, esas TPU son cosas serias. Y lo más increíble es que tú tienes acceso a esas máquinas. Existen formas de, bueno, el Google Colab, por ejemplo, te permite experimentar con máquinas, con TPU. Tú puedes elegir qué ambiente quieres, ¿ya? Una TPU. Resuelve el problema en base a una TPU. Eso es extraordinario. O sea, lo que tú puedes lograr, las capacidades que hay hoy día disponibles, no tienen nada que ver con las cosas que habían años atrás. Pero hay algunos límites. Y esos límites se tienen que romper, ¿ya? Lamentablemente la ruptura de esos límites no es con electrónica, es con fotónica. Cuando la fotónica empiece a imperar en la tecnología, ahí van a haber un salto de velocidades. Ahí la cosa va a ser totalmente distinta y quién sabe, bueno, a dónde vamos a llegar. Yo ya no voy a estar aquí para esos trámites, pero la cosa va a seguir progresando, por el lado de la fotónica, no me cabe duda al respecto.
Profesor, y usted que partió sin que existiera realmente como la informática como una especialidad, sino que la fui conociendo en el camino, ¿dimensionaba, digamos, el avance tecnológico que íbamos a tener? No, no. Yo por lo menos reconozco que fui reactivo. Reactivo en el sentido que yo jamás he liderado y he visualizado. O sea, alguna vez yo dije y lo escribí en una jornada, me acuerdo que fue el año fines de los 70, que yo dije que los computadores algún día iban a ser un electrodoméstico más. Lo escribí, porque en ese tiempo un computador no era un electrodoméstico, claramente. Entonces, a pesar de que yo lo escribí, no fui dimensionando las cosas que se fueron produciendo. Entonces, yo siempre he ido siguiendo eso, siguiendo de cerca y admirado siempre, porque yo sé cuál es el nivel de dificultad que hay para ello. Porque yo practiqué, cuando yo metí las manos en electrónica, ¿ya? Yo tenía que producir un reloj de 10 MHz. Esa era mi tarea en un curso allá por la década del 70. Imposible. No. Usé todos los recursos disponibles en ese tiempo, usé computación para hacer los cálculos, y yo fui la mejor nota del curso con 7 MHz. Y eso fue que yo un reloj, tiene que ser un reloj con una onda cuadrada, ¿cierto? ¿Cómo corresponde la onda de los relojes? Yo llegué a 7 MHz y no llegué a más, ¿ya? Entonces, que ahora me digan gigahertz, me parece fantástico. Porque sé lo que a mí me costó llegar a 7 MHz. Entonces, ahora es otra cosa, es otro nivel, que yo me comunico a gigahertz como si nada, ¿ya? Hay mucha tecnología en eso, y eso es un gran avance. Entonces, y yo no tengo posibilidad de intervenir en eso. Ahí son otro tipo de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uso la tecnología, me comunico a gigabit por segundo, claro que sí. Yo me comunico a gigabit por segundo porque uso la tecnología, pero sé de dónde viene y sé lo que costó hacer eso, ¿ya? Entonces, ese es mi testimonio. Y ese No es- será un elemento diferenciador que a lo mejor tenemos, me incluyo a Brian, con las nuevas generaciones, que hoy en día todo es inteligencia artificial para resolver cualquier problemática. eh, ¿Cómo lo ve usted? a ver, yo creo que todos estamos siendo usuarios de inteligencia artificial, ¿ya? En mayor o menor medida. Pero llegar a depender de la inteligencia artificial, por ejemplo, yo cada vez que le pregunto cosas al chat GPT, ¿cierto? Trato de orientar las preguntas para que la respuesta me sirva. Claro. O sea, siempre tiene que haber una intervención para que la respuesta te sea útil. Tú no puedes llegar y decirle, dígame lo que tengo que hacer. Siempre Sí. debe haber una visión de ingeniero, porque lo que tú tienes es la visión de ingeniero. O sea, la visión de ingeniero Sí. no es inteligencia artificial. Sí. Entonces, tú tienes que tener la visión en identificar de partida cuál es el requerimiento, como primer elemento. Y ser capaz de analizar lo que te responda, porque no vaya a tomar cualquier respuesta. Entonces, espíritu crítico, el análisis, eso yo creo que es algo que no cambia. Claro. No debería. No Claro. deberíamos llegar a depender completamente de la inteligencia artificial. O sea, lo que nos hace la inteligencia artificial es que nos soluciona una cantidad de problemas que antes era difícil. ¿Qué le pregunté a la inteligencia artificial? ¿Cómo resetear un Arduino por software? Yo no sabía cómo hacerlo. Y me dio la idea de cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo que resetear el Arduino. Yo sé cuándo usarlo y por qué usarlo. Entonces, eso me ayudó, me ayuda. Claro. Me ayuda, pero Es que tú no puedes ahí yo pedirle creo que tenemos que te haga todo. esa diferencia, profe, que era lo que yo le manifestaba, que nosotros conocimos la IA en el camino, ya no nacimos o aprendimos con la IA. Entonces a mí me pasa con estas nuevas generaciones que yo les puedo preguntar lo que sea o pedir lo que sea, y su primera acción es ir a pedir el entregable completo a la inteligencia artificial. Ni siquiera hay este trabajo o esfuerzo de pensar qué voy a pedir,
o de ver cómo direccionar esto. O sea, si yo les pido, por ejemplo, crear un sistema que cumpla tal o tal cosa, 5 trabajos se ven exactamente igual y no porque se hayan copiado, es porque Sa- literalmente... sa- ¿Sabe qué, Luis? Eso no es tan grave. Tú lo que tienes que hacer es preguntarle a la IA si la IA escribió eso. Y la IA te va a decir, sí, yo lo escribí. Y lo escribí en tal parte. Entonces ahí le pones mala nota. No, si a mí no me complica eso, si no me complica la nota que les voy a poner, es lo de menos. Yo en mi caso hago una demostración, que ellos me demuestren aprendizaje y eso, y me imagino que Brian hará lo mismo. Pero a lo que voy es como están tan acostumbrados a esto que el día de mañana no saben enfrentarse a una situación en donde ellos tienen que aportar de su conocimiento para resolver algo. Mm. Por ejemplo, me pasa cuando construyen un sistema que tiene una base de datos. Hace una base de datos tan sencilla que no piensa en la escalabilidad del sistema, por ejemplo. O no encripta contraseñas, o no aplica aspectos de seguridad, porque simplemente se concentra en resolver lo mínimo. Y como ellos están tan acostumbrados como a recibir el entregable, se quedan con eso Sí. y no avanzan. No, Entonces, es que todo ello tú lo debes analizar y contrastar con los requerimientos que tú has definido. O sea, si no cumple con criterios de eficiencia, si no cumple con criterios de seguridad, si no cumple con criterios de funcionalidad, si no cumple con criterios de escalabilidad, tú tienes un motivo para evaluar de cómo corresponda, ¿no? O sea, ya el hecho que sean todos similares significa que hay poco análisis. sí, Hay poco análisis. Eh, sí. yo no sé, yo ¿Y no le pienso que preocupa? la inteligencia artificial... Bueno, por supuesto me preocupa la pérdida de capacidad de análisis. O Exacto. sea, lo que nos identifica como ingenieros es la capacidad de análisis Mm. y diseño. ¿Ya? Si no tenemos esa capacidad, si no somos capaces de darnos cuenta cuál es el problema, si no somos capaces de identificar los requerimientos y satisfacerlos, no estamos cumpliendo nuestra función como ingeniero. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, eh, 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 cuando nosotros formamos a nuestros ingenieros, nosotros esperamos que ellos tengan esa capacidad de análisis, identificar y entregar una solución con las características que tú mencionaste, que sea escalable, que sea segura. Por supuesto. ¿Ya? Si no lo hacen, no están cumpliendo con la misión de, yo diría, cualquier ingeniero. De ahí el tratamiento de los ingenieros, que hay una base común en esa capacidad de análisis, es lo que debe ser la parte prevaleciente. Eso es Lo lo que pregunto en espero bruto, lo pregunto en bruto ahora. ¿La inteligencia artificial nos va a hacer más tontos? Ya te dije que yo no soy un seguidor así brutal de inteligencia artificial. O sea, si yo pudiera vivir brutamente de lo que me diga la inteligencia artificial, por supuesto que voy a ser más tonto. Si yo la manejo con un espíritu analítico y crítico, no creo que me haga mal, todo lo contrario me puede ayudar. Yo lo veo desde la perspectiva que la inteligencia artificial me va a ayudar en mi función y yo voy a poder rescatar muchas de mis habilidades, las voy a fortalecer con la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, tú has usado probablemente el Gemini para Por programar, supuesto. ¿ya? Mi favorito Entonces, es Cloud, de todas maneras. Claudito. yo he trabajado con el Gemini y en programación de Python, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Me corrige los errores, me revisa los errores, me corrige los errores, pero no me altera la semántica de lo que yo hago. Hay un nivel semántico superior, que es lo que tú tienes que hacer. Ahí viene tu factor de análisis. Tú puedes usar la inteligencia artificial para que te depure, para que te ayude a sacar una mejor solución, por supuesto. Pero no te dice cuál es la semántica, cuál es la lógica asociada a lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que usándola bien te puede ayudar. Si tú entras a depender de la inteligencia artificial, pierdes poder, absolutamente. Porque aquí el poder lo pone el conocimiento. Entonces, si yo pierdo el conocimiento, ahí pierdo el poder, ¿ya? La sociedad que nosotros vivimos, yo la llamo, no es la sociedad de la información, es la sociedad del conocimiento.
Y el conocimiento no viene directamente de la acumulación de información, sino que viene de la interpretación, del uso adecuado de la información. Entonces, de ahí viene el conocimiento. Esta sociedad Genial. es la sociedad del conocimiento y la inteligencia artificial debiera ayudarme a fortalecer el conocimiento. No pedir prestado el conocimiento. Yo puedo pedir prestado información, puedo pedir prestado algunas ayudas, ¿cierto? Pero no puedo pedir prestado el conocimiento. El conocimiento se debe... ahí viene el concepto del aprendizaje, tengo que aprender. Sí, estamos Y ahí, totalmente de acuerdo. Marco, por ejemplo, en toda tu carrera profesional vivió muchos cambios tecnológicos, y como para situarnos un poco respecto al fenómeno que significa la inteligencia artificial, anteriormente ¿ha habido alguna evolución tecnológica que de pronto haya significado replantearse como esto puede reemplazar muchos trabajos, o incluso que puede haberse amenazada su carrera profesional como actualmente lo hace la IA en muchos casos? O sea, en la actualidad la IA significa para muchas personas un temor gigante de cómo esto se va a desarrollar, nos va a reemplazar, qué es lo que puede llegar a ser la IA. Anteriormente, ¿hubo algún cambio tecnológico que también pudo haber significado esos mismos temores? Desde la revolución industrial se viene dando eso. Cuando, por ejemplo, 10.000 obreros fueron reemplazados por una máquina, o muchos obreros fueron representados por una máquina, o 100 oficinistas fueron reemplazados por un computador. La tecnología ha venido de alguna forma reemplazando tareas. Entonces siempre dicen, los humanos nos vamos a dedicar a tareas superiores. Entonces parece que se nos acabaron las ideas de tareas superiores, porque esto ha sido así en la historia. O sea, no es una cosa nueva que la tecnología empieza a reemplazar personas, ha sido siempre así, siempre así. Entonces, bueno, aparentemente estamos medio faltos de ideas y entran los temores, ¿ya? Entran los temores porque me va a reemplazar una IA. Si tú la consideras en el sentido de que yo lo he manifestado, la IA me fortalece mi trabajo, ¿ya? Yo no me siento amenazado por la IA. Bueno, por lo demás yo ya estoy medio retirado, así que no, Tiene ventaja. no es parte de mi temor, ¿ya? De mi temor. Pero indudablemente la tecnología está ahí y siempre, o sea, es una cosa de siempre. Desde, no sé cómo habrá sido en la antigüedad, claramente cuando apareció la máquina de vapor, con la revolución industrial empezó a cambiar la cosa. O sea, este fenómeno de la sensación de reemplazo es una cosa que se ha venido produciendo siempre, y de alguna forma la humanidad ha ido evolucionando para adaptarse a esos cambios, porque esos cambios sí requieren adaptación, indudablemente. De ahí que hay tanto de la resistencia al cambio, porque es la dificultad de la adaptación. O sea, esto va a producir cambios, indudablemente va a producir cambios, como ha sido históricamente. O sea, esto no es de ahora, esto es desde siempre, que las tecnologías involucran cambios culturales y cambios laborales, ¿cierto? Que la gente tiene que adaptarse. O sea, la humanidad evoluciona y se adapta y supera, pero difícilmente e históricamente nunca ha funcionado una acción retrógrada con respecto a que vamos a eliminar una tecnología porque me perjudica. Eso no ha funcionado en la historia. Así que por eso yo pienso que hasta qué punto, bueno, primero que nada, no acepto el concepto de brutal dependencia de la IA. No me parece. No me parece que sea una dependencia brutal de la IA. Y en ese contexto, en el sentido de la ayuda, yo creo que muchas actividades se van a adaptar usando la IA. No creo que la vayan a eliminar ni nada que se vaya a prohibir la IA, ¿ya? Pero, bueno, como les digo, ni siquiera soy autoridad en inteligencia artificial, la uso. He tenido, o sea, por ejemplo, si me preguntas en el pasado qué hice yo con IA, sí, pues trabajé con redes neuronales y normalmente resultaron mal.
Un problema muy simple, muy ligado a la tecnología. Problemas complejos en redes neuronales son de muy difícil convergencia. Si tú te das los datos, ¿puedo aprovechar de entregar mi visión de lo que es Machine Learning en 3 Por palabras? supuesto. ¿Qué es la computación tradicional? En la computación tradicional tú tienes un problema, generas unas órdenes de trabajo, que es el programa, metes los datos y obtienes resultados. Esa es la computación tradicional. Metes más datos, procesas de acuerdo a tu programa y obtienes resultados. ¿Qué hace el aprendizaje de máquina, el Machine Learning? Tú tienes muchos datos, pero tienes también muchísimos resultados conocidos. Entonces metes por un lado tus muchos datos, por otro lado tus resultados conocidos, ¿y qué es lo que sacas? Las órdenes de trabajo. Creas el programa, ¿ya? En forma automática. En base a esa relación que hay entre los datos de entrada y los resultados conocidos. Entonces ahí empiezas a aproximar, hasta que tus datos generan los resultados conocidos. Para eso tú tienes datos de prueba, ¿ya? Y después generalizas. Y por lo tanto, la máquina aprendió las órdenes de trabajo, aprendió el programa. Y le meten nuevos datos y te entregan nuevos resultados y tú les crees porque por todas las convergencias que se han hecho, todos los algoritmos de backpropagation y todas las cosas que has usado para que la red neuronal, ¿cierto?, haya aprendido en base a lo que tú le enseñaste. Ahora, el problema que en el pasado, con 2 o 3 capas, era muy difícil que convergieran las redes neuronales, ¿ya? Entonces tú tenías un problema medianamente complejo, lo metías a la red neuronal y a los 3 días veía que no había convergido. A mí me tocó una experiencia triste al respecto, no sé si triste, pero una resultado por casualidad. Tenía que hacer un modelamiento de procesos, de programas, ¿ya? Entonces yo quería que una carga de trabajo de, en ese tiempo, 12.000 tareas, representarlas en un conjunto pequeño de tareas para poder simularlas. Y eché a correr un programa, era un programa de clusterización, que es una de las técnicas que se usa habitualmente en redes neuronales. Y después de varias horas, no entregaba resultados. Entonces, por algún motivo me fui, volví al día siguiente y ahí estaba el resultado. Era tiempo de proceso. ¿Ya? Era tiempo de proceso. No le había dado suficiente tiempo. Bueno, las máquinas actuales tienen mucha mayor capacidad de proceso y esos problemas complejos los resuelven en un segundo. Esa es la gracia de la tecnología, ¿ya? Por eso que, no sé, te reconoce un rostro. No hay nada más difícil que reconocer un rostro, pero la red neuronal se lo aprende. Y te identifica a la persona dentro de un montón de gente. ¿Por qué? Porque le enseñaron. Le pasaron miles y miles de fotografías, de imágenes, con la persona, con el resultado de la persona que correspondía. Eso se lo aprendió en todas las formas había y por haber, donde las múltiples capas, por ejemplo, algunas capas se dedican a ver una parte de los ojos o algún aspecto de la nariz, ¿cierto? Y ya. Y con eso, con la capacidad y velocidad de proceso, eso se aprende y luego lo procesas en tiempo real, muy velozmente. Pero el aprendizaje fue lento. Ahora, las máquinas modernas hacen que ese aprendizaje sea rápido y sea posible. Porque en algunos casos, o sea, yo por ejemplo, me tocó un caso de redes neuronales que no logré convergencia y el proyecto falló porque no logré encontrar una lógica que asociara los patrones con algo conocido. Falló. Mi primera experiencia con redes neuronales fueron ahí nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque me faltó tecnología en aquel tiempo. Claro. Bueno, ahora también hay otras técnicas, pues ahora hay modelos preentrenados, hay formas más rápidas para llegar a esa convergencia incluso. Ahora yo creo que uno de los problemas para aportar a lo que usted mencionaba dentro de las redes neuronales, si crea un programa, que es lo que usted llama como a identificar las reglas,
es que es una caja negra finalmente. El Machine Learning, uno desconoce cuáles fueron las reglas encontradas, a diferencia de ese modelo tradicional que menciona usted, que es usted quien construye el programa. Sí, por Usted, supuesto. ese es el problema, la caja negra. Lo hace. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Claro, ese es uno de los problemas que surge ahora, pero que importa pues, si tú necesitas el resultado. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí está el detalle, o sea, es cierto, o sea, la red neuronal no te explica cuál fue el proceso deductivo que realizó. O sea, podría ser hasta, no sé, no me atrevería a llamarlo intuitivo, pero claro, no te explica cuál fue el procedimiento. Al revés de una técnica que hubo un tiempo que se usó bastante, que eran los sistemas expertos. Los sistemas expertos tenían una secuencia lógica drástica de analizar todas las posibilidades y tú podías hacer el recorrido de atrás para adelante, adelante para atrás de cada una de las decisiones. No, la red neuronal superó eso y claro, o sea, tiene el inconveniente de que no te explica, pero te da la solución. ¿Ya? Y eso y lo hace rápido. Y también, como te digo, aprende bastante rápido ahora con las tecnologías actuales. ¿Ya? El tiempo atrás, yo estoy hablando de la década de los 90, cuando trabajé con esas redes neuronales, era un escándalo. O sea, tú podías resolver problemas simples, por supuesto, pero ya problemas complejos, a mí me costó un proyecto que no funcionó por culpa de eso, ¿no? Y mi sentimiento hacia las redes neuronales en aquellos años eran sumamente negativos. Sí. Hasta que uno No, tiene sí, que no es menor. rendirse a la evidencia. Sí. No, pero no es Hoy menor, día la profe. cosa Yo he estado ahí en algunas charlitas. Yo he trabajado también mi tesis del magíster y ahora avanzando en el doctorado, también con redes neuronales. Y créame que hay tareas que se siguen demorando horas, semanas en converger, en llegar a un resultado que no es bueno. Y tengo que iterar y tengo que seguir haciendo cambios, y independiente que tenga paralelismo o que tenga no solamente paralelismo en cuanto a GPU o CPU, sino que hablando de computación distribuida, incluso, por ejemplo, clúster o qué sé yo. Aún así toma tiempo. Hay tareas que siguen tomando mucho tiempo. ¿Probaste la TPU? ¿En TPU? Sí, he probado en TPU. Por eso le comento. Siguen habiendo problemas importantes, sobre todo si estamos hablando de imágenes, sobre todo si estamos hablando a lo mejor de detectar sentencias en ciertos orden, no simplemente como porque está, ¿ya? Sí, siguen habiendo hartos problemas. Ha mejorado, pero siguen habiendo problemas. Profesor, lo quiero llevar a otro punto que me parece también interesante. Usted lo mencionó al principio. Habló de las tarjetas perforadas. Acá hay muchos alumnos que no saben ni lo que es un disquete. Entonces, me gustaría que nos hablara justamente como de ese cambio, de cómo ha visto, de primero qué es una tarjeta perforada, cómo se usaba, y cómo ha ido cambiando esta transformación. Cómo ha ido transformándose esta tarjeta. Básicamente son un medio de entrada de datos. Eso es, un medio de entrada de datos. Tú escribías en una tarjeta perforada una línea de código. Eso, una línea de código escrita en una máquina especial que usaba un código llamado el código Hollerith, que definía perforaciones para los caracteres. Y de hecho, algo quedó de las tarjetas perforadas. Las 80 columnas. ¿Te has fijado que los terminales todavía mantienen el concepto de 80 columnas? Que una línea, ¿cierto? Una línea te cabe en 80 caracteres. Sí. Eso es lo que cabía en una tarjeta perforada, ¿ya? Ahora, a eso tú le agregabas algunos conceptos, por ejemplo, que si el lenguaje de programación era Fortran, había algunas columnas especiales, por ejemplo, una marca en la columna 7 hacía que fuera un comentario y cosas por el estilo. Pero básicamente lo que había en la tarjeta perforada era una línea de código. Tu programa tenía 100 líneas de código, requería de 100 tarjetas perforadas. Así de simple, ¿ya? O sea, el orden de cómo yo pasaba las tarjetas era importantísimo. Línea de código, así de simple. O sea, claro. Tú cargabas, se llamaba el mazo de tarjetas. Cargabas el mazo de tarjetas, luego detrás venía el compilador y las órdenes de trabajo.
¿ya? Y se ejecutaba eso, y se metía. Eso además dio origen a otro nombre, procesamiento por lotes, porque era un lote de tarjeta. ¿Ya? Entonces yo procesaba el lote de tarjeta, cargaba el lote de tarjeta, cargaba el compilador, ¿cierto? Y la cuestión funcionaba y me entregaba los resultados. Y los resultados iban a una impresora. ¿Ya? Entonces yo sacaba los resultados de una impresora. Eso eran las tarjetas. ¿Y cuánto demoraba en imprimir? Cuidado. Esa cosa evolucionó bastante. Yo estaba a cargo de una máquina infernal que imprimía 1200 líneas por minuto. Tú la veías Bien. como una rotativa de diario, Ya. cómo sacaba la información. Con un ruido, porque era de una impresora de martillo y eso era increíble, ¿ya? Por supuesto con set de caracteres fijos, no con muchos caracteres, pero la velocidad de impresión, así se imprimía, por ejemplo, no sé, los cheques de remuneración y cosas por el estilo. Todo salía ¿Pensaba que de era más lento? la época del formulario continuo. Esas impresoras eran yo las llamaba máquina infernal porque eran ruidosas, era muy molestas. Sí, tuve. Y- Sí, y tuve, de mi papá hecho- tenía. De hecho, yo tenía que... Bueno, yo era el ingeniero de soporte, tenía que trabajar en todo, pero no era experto en impresora. Y si alguna vez me botó una falla, fue una impresora. Tuve que traer soporte de Santiago para que solucionara el problema porque era demasiado complejo, demasiadas cosas mecánicas que se movían. O sea, del Entonces, principio de los tiempos a los informáticos nos mandan a arreglar impresoras. Sí, claro. La impresora era parte. Habían cosas que pasaron de moda. Esas impresoras, por supuesto, pasaron de moda con las impresoras actuales, pero era extraordinario. Pasaron de moda las cintas magnéticas. Eso Las cintas magnéticas era el medio de almacenamiento de respaldo de más largo plazo. Y el problema que tienen las cintas magnéticas es que, como es un acceso totalmente secuencial, cuando tú ibas a buscar un registro por allá lejos, había que enrollar toda la cinta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacían eso? A una velocidad, pero extraordinario para el enrollado. Entonces, pero tenían que llegar y frenar bruscamente. ¿Y cómo lo lograban eso? Tenían columnas de vacío que amortiguaban las desaceleraciones, ¿ya? Entonces, llegaban a un punto, se frenaban, pero las columnas de vacío amortiguaban y si eso fallaba, se cortaba la cinta, por supuesto. Eso era un hecho, Y en la podía fallar y práctica, se cortaba la cinta. ¿qué uso se le podía dar? Porque, claro, por ejemplo, todas estas tarjetas perforadas y todo son totalmente fuera de mi época, entonces no me imagino como qué uso práctico se le podía dar en el día a día a este tipo de máquina. ¿Tú te refieres a la tarjeta perforada? No, pues la tarjeta perforada era entrada de datos. Era tu código. Era tu Tú código. no tenías, era tu código. Era tu código. Tú no tenías un terminal para ingresar los datos. No tenías Claro. una pantalla para interactuar con la máquina. Ah, Ese ok, es no había una previo. interfaz. Claro. Esto Sí. es segunda generación, cuando la computación no era interactiva. La computación ok, no era entiendo. interactiva. Yo no tenía la opción de escribir mi código, mandar a compilar y ver mi resultado en línea. No. Tú tenías que hacer tu código, perforar las tarjetas, pasarlas al computador, ¿cierto? Y luego se procesaba y a ti te entregaban el resultado, no al tiro, podía ser una semana después, ¿ya? No era la computación interactiva actual, para nada, sino que Entiendo. esa era tu entrada de datos, tú ejercías tu código, es lo mismo que tú hacías un programa y lo mandas a ejecutar. Y no tienes opción de ver la compilación ni ninguna cosa, después te entregan los resultados. Es eso, era Yo, el profe, no medio sé de si será entrada de así, datos. pero yo me imagino que es algo así como que es una máquina que no tenía pantalla, no tenía teclado, no tenía mouse. No, Y yo espérate. tenía... No. O sea, la máquina era la perfo verificadora. Ya. Una máquina que tú le metías una tarjeta en blanco y tenía un teclado. Si tú imprimías en el teclado, tecleabas y la máquina te iba haciendo los hoyitos en la tarjeta. Como te ya. digo, hasta 80 columnas que Ya. podía tener lo que tú escribías de esa línea de código. Esa línea de código podía tener hasta, aunque me parece que había una forma de
continuar. O sea, poder hacer una línea de más de 80 caracteres con un carácter especial de continuación de la tarjeta. Pero básicamente la tarjeta tú la recibías, era una tarjeta en blanco, ¿cierto? La metías a la maquinita tenía una dosis de tarjeta, y era una secretaria normalmente la que hacía la pega de la digitación de la tarjeta. Se Como una llamaban las máquina de escribir. perfoverificadoras. Como una máquina de escribir. Era como una máquina de escribir, pero que en vez de imprimir, perforaba. Y te Ya. entregaba la tarjeta perforada, y esa Y era eso se tu ingresaba. línea de código. Y eso se Ya. ingresaba a la máquina. Eso es lo que se ingresaba a la máquina. Una vez que tenía la tarjeta perforada, se le ingresaba a la máquina tenía una lectora de tarjetas, porque esta era la impresora de tarjetas. Entonces se la pasabas a la máquina que tenía para entrada de datos una lectora de tarjetas. Que, bueno, era muy simple el funcionamiento, ¿cierto? Porque dejaba pasar 1 y 0 eran las perforaciones que había o no había, ¿ya? Entonces con eso identificaba el código y generaba una línea de código tal como tú las conoces. No hay ninguna diferencia. O sea, una sentencia, una línea de programa, un if, tal cosa, then, etcétera, etcétera. Eso es lo que estaba escrito en la tarjeta perforada. No hay ninguna diferencia. O sea, para lo más nuevo, Visual Studio Code no existía. Tenían una máquina de No. escribir en donde iban apretando, se perforaba una tarjeta y esa tarjeta era como una especie de pendrive que yo ingresaba y se ejecutaba todo lo que estaba ahí adentro y finalmente salía por una impresora. Eso ¿Y era el el línea lenguaje de a línea. programación era lineal. como universal No, o también podían No, utilizar diferentes lenguajes? no. Era Yo, Fortran, ¿no? por O ejemplo, algo más. aprendí Fortran. Yo aprendí Ya. Fortran, pero también se usaba mucho COBOL. Ya. Eran los Mm. lenguajes más frecuentes. También estaba RPG en la parte comercial. Pero fundamentalmente Fortran y COBOL. Eso era lo que se usaba. Yo aprendí Fortran, ¿ya? Con if, GoTo y tal cosa por el estilo, si funcionaba. Funcionaba bien. Para cálculo científico hay mucha gente que todavía sigue usando Fortran en cálculo científico. Sí, Por y su todavía se sigue tendencia a la buscando, de hecho. parte aritmética. Sí. Y cuando pasamos a la cinta, ¿qué cambió? Que la cinta magnética es simplemente almacenamiento de respaldo. Tú no podías procesar en cinta magnética. Tú tenías la información en disco y el disco lo respaldabas en cinta magnética, ¿ya? Entonces la cinta magnética tenía un índice y decía, tengo que ir a buscar el archivo tanto. Entonces el archivo tanto estaba ligado a algún lugar dentro de la cinta. Entonces, para llegar ahí tenía que pasar por toda la cinta antes y de ahí con todo lo que te contaba que lo hacía muy alta velocidad. Ah, ya. Entonces tenía las dos llegaba a cosas. ese lugar. Tenía las tarjetas perforadas y tenía también la cinta para almacenamiento. Sí, bueno, y Ya. los discos. O sea, el almacenamiento principal de esas máquinas siempre fue el disco, ¿ya? En el disco tú, por ejemplo, las tarjetas, todas esas cosas, las leías a disco y desde ahí procesabas. Una vez que estaba en el disco ya tenías un archivo con tus datos, todas tus cosas. Ya se transformaba en un archivo. Ahora eso fue evolucionando porque en un principio estas primeras máquinas, las primeras, no tenían disco. Entonces pasaban directamente a memoria principal y de ahí procesaban, ¿ya? Leían tarjeta a memoria principal. Después ya, digamos, tercera generación empezaron a leer hacia el disco, pasaban de la tarjeta al disco y procesaban desde el disco. Y el respaldo, cinta magnética. Incluso también estaba la posibilidad de los discos removibles, que eran unas unidades de almacenamiento bastante grandes y que la idea era que si se llenaba, lo sacabas y lo ponías como respaldo. Y si lo necesitabas, lo ponías de nuevo y lo hacías funcionar. Esos eran los discos. Ahí, bueno, en algún momento yo fui, ¿cómo se llama? Instructor para el área de Latinoamérica de los discos Barrows. Ese era mi pega con respecto a los discos. Llegué a ser muy experto en discos. Y claro, eran unos discos gigantes que ¿Y tenían de capacidad cuánto, de de cuánto la capacidad? 300 megabytes. Wow. Eran grandes. Los discos removibles tenían 300 megabytes y los discos fijos llegaban a 700 megabytes. Estoy hablando de la década del 80. Profesor, con su Ahí permiso, está el, ¿qué vemos sí, acá? claro. Este es el computador Un joven Barrows Marcos Chait y 1700.
Claro, yo de 25 años, por supuesto, haciéndome cargo estaba en un curso ahí del aprendizaje de ese procesador que era el Barros 1700. Ahí dice, digamos, las características de 300 kilobytes de memoria principal, 600 megabytes de capacidad en disco porque tenía 2 discos de 300, eso era las características. Y de reloj Una de 4 anécdota, MHz. decía que el sistema operativo MSP. En ese tiempo yo sabía que había una cosa que se llamaba el programa Maestro Control, Master Control Program. Y yo me comunicaba con el Master Control Program a través de la consola, esto ya venía con una consola, y le daba órdenes y me respondía. Después supe que eso era un sistema operativo. Yo en ese tiempo no sabía lo que era un sistema operativo, ¿ya? Entonces el MSP era el sistema operativo de esa máquina. Y bueno, era lo más moderno que había en ese tiempo, que era el computador de la universidad. Y hacíamos todas las pegas ahí donde más encima vendíamos servicios con ese computador. Y ahí Y todo esto era el el- computador, ¿o ¿no? Todo esto que Por- estoy marcando acá. Desde más o menos acá donde está el cursor. No sé si se alcanza a ver. no, ¿Desde ahí? no está viendo el mueble para atrás, po. Ah, y para atrás O todo sea, eso. Era, O sea, era un de mi altura, refrigerador. más como 2 refrigeradores. Oh, Y eso que ahí no estás viendo ni los discos, ni la impresora, ni las cintas magnéticas, ni nada de los aditivos, ni la lectora de tarjeta, todas esas cosas que traía el equipo. Entonces Claro, como los periféricos de ahora. Claro. No se ve nada de eso. Sí se alcanza a ver y se nota ahí que hay teclitas 24 bits. Eso es lo que tenía, 24 bits del bus de datos. por ahí es. Y Estas sí, que y- están aquí. Claro, esas teclitas, tú le podías meter datos de prueba al bus de datos y ver cosas, hacer pruebas, hacer distintas cosas. Tenía un selector de los registros de la CPU, que es lo que estoy tocando en ese momento, el selector de los registros, que permitía hacer pruebas de diagnóstico de distintas cosas por la consola. Nadie se metía en esa consola más que yo, porque todo se operaba de otra manera, o sea, no había que estar manipulando el procesador. Y eso lo Aquí ya hacía estamos yo hablando para que las tarjetas algunas perforadas ya no estaban, la cinta ya no. Ahí murieron las tarjetas perforadas, ahí murieron. Las tarjetas perforadas fueron reemplazadas por terminales de teleproceso. Entonces, tú te conectabas a través de un módem a un terminal y con la gracia, aquí ya viene un cambio drástico, pasaron a ser máquinas multiusuarios, ¿ya? Está claro que era un solo procesador, una máquina von Neumann normal, pero ya empezaron a aplicar tiempo compartido. Entonces tú podías, desde varios terminales, abrir una sesión y en esa sesión tú ingresabas tus datos, tu código, la computación interactiva normal como la conocemos ahora, solo que por supuesto era en pantalla negra, pantalla de texto, ¿cierto? Pero muchas veces, por ejemplo, cuando uno trabaja en Linux, habitualmente vuelve a la pantalla negra y hace sus cosas en líneas de código, ¿cierto? Metiendo cosas así. Entonces, en ese sentido muy parecido, ahí surgió el concepto de la máquina virtual. La máquina virtual en el sentido que tú crees que tienes un computador para ti, pero en realidad estás trabajando en tiempo compartido con muchos más, con varios usuarios. No podía ser muchos más usuarios. O sea, esas máquinas, había un problema, ¿cierto? Si tú te ponías a editar es un trabajo muy liviano para el computador. O sea, tú puedes tener varias personas editando, pero ponlos a compilar. Ahí la cosa cambia, entonces ahí el procesador se estresaba, ¿cierto? Y le pasaban muchas cosas. De hecho, había una particularidad, ese computador, me acuerdo que tiraba mensajes, el sistema está estresado. Claro. O sea, Entonces, sobre todo si estamos cuando- hablando que tenemos un solo núcleo, es el equivalente a tener una sola persona atendiendo Ah, claro. a 5 personas al mismo tiempo. pero Espéreme hasta que termine. sí, pero es que lo que pasa es que eso es tiempo compartido. Hoy en Claro. día tú tienes 7 núcleos o 8 núcleos, ¿ya? Pero tienes 1000 tareas corriendo simultáneamente, ¿ya? Entonces, igual estás usando tiempo compartido. Lo que pasa es que muchas tareas prácticamente no usan el procesador. Es cosa de que tú veas la cantidad de tareas, la cantidad de hilos que tienes activos en tu Windows, te va a dar muchos más que los núcleos que tienes. Entonces, el tiempo sigue siendo compartido, solo que ahora yo tengo
muchos núcleos para atenderlo, ¿ya? Entonces, por supuesto, tengo mayor poder de cálculo en simultáneo. Antes, si me exigían mucho, rápidamente entraba en saturación el sistema y empezaba a decir, quiero agüita. Y decía, system is crashing, y tiraba un mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Cortar tareas, parar tareas. Era el operador recibía ese mensaje que el sistema estaba medio acogotado, ¿ya? Y tenía que empezar a bajar tareas para que las otras pudieran funcionar. Porque aquí, digamos, bueno, es un detalle de cómo funcionan estas cosas. No es un proceso lineal, con un poco más de tarea, un poco más de tiempo. No. En algún momento entra la saturación y las colas se disparan, ¿cierto? Y los tiempos se van rápidamente hacia prácticamente el infinito. Eso ocurre con cualquier máquina, o sea, eso un problema, digamos, de que hoy día se analiza desde la perspectiva de teoría de cola, ¿cierto? Se produce la saturación y los tiempos se disparan. Entonces, lo que había que evitar era ese estado de saturación. Hoy en día, con nuestras máquinas, tú no lo ves eso. Excepto, yo le hice a ustedes la demostración, eché a correr mi programa predilecto, que es un while 1 punto y coma, ¿ya? Entonces, si tú echas a correr varias versiones de ese programa, no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque el consumo de CPU le baja la prioridad. Entonces los demás funcionan. Pero si eres malo y les das prioridad a esas tareas, el sistema se cae. Simplemente se cae, ¿ya? Se cae por exceso, por saturación de trabajo. Entonces, ahí el profesor malo lo que hizo fue le dio prioridad a tareas que por ningún motivo deberían tener. Por ejemplo, en Windows se le da prioridad a tiempo real a una tarea de alta prioridad. Entonces tú le das máxima prioridad, te toma el procesador y hasta ahí no me ha llegado. Claro, o sea, no sigue funcionando. para explicarlo a lo mejor un poquito más en palabras simples para los que no se manejan mucho, si estamos hablando de un while 1, significa un ciclo infinito, ¿cierto? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos 5 ciclos infinitos, a lo mejor se le establece la prioridad a uno solo. Pero en cambio usted de maldadoso le puso la prioridad a todos y claramente tener varios ciclos infinitos corriendo al mismo tiempo satura el sistema. Significa la saturación completa de la máquina. Eso es ser malo nada más. Pero... Yo a veces en las clases que tengo, en algunas ocasiones debo hablar sobre los ataques de denegación de servicio. En el fondo es aquello, saturar un equipo, un server, por ejemplo, un sitio web con muchas peticiones. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes que es como ir a un restaurante y que hay un solo garzón para 50 mesas. Entonces, claro, en algún momento, claro, la persona se va a apanar, no va a poder procesar tantos pedidos y no va a funcionar. Y de esa forma ellos se lo pueden como imaginar de manera más sencilla. El detalle importante es que los tiempos se disparan en un momento determinado. O sea, no es un crecimiento uniforme, sino que el crecimiento es en algún momento prácticamente hiperbólico y los tiempos se alargan infinitamente. Es como una carretera saturada, ¿cierto? Cualquier fenómeno de transporte que se puede modelar de esa manera. Entonces, eso es lo que ocurre con estas máquinas. Ahora, eso en condiciones normales a nosotros no nos ocurre porque nuestras máquinas son tremendamente poderosas. Cualquier PC hoy en día tiene una capacidad de cálculo extraordinaria. A menos, por supuesto, que le pongas tareas del estilo ese de redes neuronales, ¿cierto? Pero eso, como les dije, eso hoy en día se usa computación híbrida. O sea, yo programo aquí, pero se ejecuta en otro lado. Lo ejecuto en la nube, ¿cierto? Donde tengo recursos muy, muy, muy superiores a los míos. Entonces, no tengo tampoco ese problema. Pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, las máquinas tienen sus limitaciones. No aceptan todo. No aceptan todo. Y hay que conocerlas y saber hasta dónde uno puede llegar. De hecho, la última máquina el último laptop que presentó Mac es el MacBook Neo. Utiliza un procesador de teléfono, de iPhone. Y es un notebook con un procesador de celular. O sea, como que wow. La capacidad de procesamiento, además la optimización del sistema operativo. Espérate, que se me olvidó la marca de esos procesadores. Son unos procesadores nuevos que están entrando ARM, que están entrando fuertemente en el mercado
Y Sí. están dispuestos a competir con Intel y con Sí, pero entraron hace AMD. rato, entraron hace bastante tiempo, o sea, las primeras versiones, por ejemplo, la Raspberry, que me acuerdo que comienzan a aparecer en telefonía lo mismo, y es netamente como cambiando el nivel de procesamiento por la eficiencia energética, justamente donde son móviles. Ujú. Entonces, eso, pero no habían entrado mucho en el mercado de los PC. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta, hay que Claro, observar, son sí, cosas que vienen, ¿cierto? Hoy en día se están preocupando mucho de la eficiencia energética. Acuérdate que, por ejemplo, bueno, Intel sacó núcleos diferenciados ahora. Núcleos de alta performance y núcleos de economía. Tienen una forma así, ¿ya? Los núcleos de economía no son capaces de ser hyperthreading. Entonces no se dividen. Los núcleos de hyperthreading de alguna forma consumen más energía. Entonces hay núcleos normales o con hyperthreading y de bajo consumo de energía, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero están diferenciando porque están preocupados, por supuesto. O sea, es un tema mayor el ahorro de energía. O sea, es un tema fundamental, cada vez más importante. O sea, Sí, y yo creo que igual está ligado quizá un poco con el tema de la inteligencia artificial porque la IA ocupa demasiados recursos, o sea, energéticos, en procesamiento, entonces de alguna manera tienen que buscar las formas de economizar en ciertos aspectos para priorizar el rendimiento en otros aspectos. una cosa que hay que tener clara, tradicionalmente, la potencia de cálculo tiene un correlato con potencia eléctrica. Mientras más potencia, mientras más proceso está haciendo la máquina, más gasta en energía Claro. eléctrica. Y eso es una cosa que ha ido cambiando por tecnologías. Pero para la misma tecnología, a mayor cálculo, mayor velocidad, mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, ahí han habido cambios drásticos en eficiencia de lograr hacer lo mismo con menos energía. Y uno de los temas que se ve ahora al respecto es, ¿te has fijado que la lógica está en 3,3 volts? sí, sí, Y la lógica antes era de 5 volts. de 5. El 1 era de 5 volts y ahora son de 3,3 volts. ¿Por qué? Consumo de energía. ¿Ya? Eso te baja un poco el consumo de energía. Al ser menos voltaje, es menos consumo. Entonces, ahora, la gracia es mantener la confiabilidad digital en esos niveles de voltaje. Porque la gran gracia del mundo digital es la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad viene del hecho de que no hay nada más confiable que un sistema binario. Porque siempre tú tienes la interferencia de ruido. Entonces, como tienes solamente dos niveles, los puedes separar, entonces el ruido no te afecta, o te afecta menos que si fuera una cosa que no fuera binaria. Entonces, ahora cambiaron, ya no son 5 volts, son 3,3 volts. Incluso puede ser menos. Entonces, la idea es mantener la confiabilidad con un menor rango de voltaje y, por lo tanto, un menor consumo de potencia, ¿ya? Y eso son grandes progresos tecnológicos que son las fábricas que producen ese tipo de productos con esa confiabilidad. Y bueno, y eso es lo que va mejorando la tecnología. Sí. Profe, ¿y se ha metido en la tecnología cuántica, que también se está hablando bastante? Yo todavía no le creo a la tecnología cuántica. Por ahí están vendiendo computadores cuánticos, pero no le creo. ¿Sabes tú por qué no le creo? Porque no es fotónica todavía. O sea, yo solamente entendería computación cuántica desde la perspectiva de la fotónica, en donde, a ver, ¿cuál es el sueño? Hay un discurso de la computación cuántica que, por ejemplo, a ver, yo tengo un algoritmo que se demora un tiempo T. Si lo hago con N procesadores, mi aspiración es tenerlo en T partido por N. Eso es lo máximo que tú puedes esperar de la computación paralela. Tengo N núcleos, entonces el tiempo secuencial lo divido entre N y tengo el tiempo paralelo. Ese es el suma. Bueno, la computación cuántica pretende romper la ley inamovible de Amdahl, que es esa. ¿Ya? Pretende romper eso. ¿Y por qué? Porque sucede que todo está hecho, todo es conocido. Entonces, si yo tengo un requerimiento, solamente tengo que ir a buscarlo porque ya está listo. ¿Ya? Pero imagínate cuál es el universo que necesito
para ir a buscar ese quantum de proceso perdón, que ya está realizado. Entonces es difícil. Por eso lo que te venden hoy día de computador cuántico no es un computador. O sea, está vendiendo unos computadores cuánticos chinos por ahí. No, mentira. Sí, lo he Eso no visto. es. No existe hoy día el computador cuántico que haga la pega, porque de partida solamente yo lo conseguiría como algo fotónico y con esa magia de conocer el mundo entero para llegar a buscar lo que necesito. No, en este momento yo no le creo a la computación cuántica. Puede, o digo que no estaré vivo para cuando eso pueda existir. No, yo no entro, no compro el cuento de la computación cuántica, al menos todavía. ¿Ya? Pero el discurso es, voy a superar la ley de Amdahl. O sea, voy a dividir por más que por n y los algoritmos van a ser, pero, no sé, velocidades feroces. Porque eso, ahora, y lo otro, al ser tecnología óptica, yo todavía estoy en los gigabits por segundo, paso a los terabits y supero eso en forma óptica. ¿Ya? Entonces, ahí ya es otra cosa, Pero yo creo que Sí, todavía... Sí, que iba a mencionar No, muy que bien. con Luis hemos conversado anteriormente sobre diferentes fenómenos tecnológicos que tienen mucho de marketing, pero poco de realidad. Y creo que eso de pronto también se ve mucho en la inteligencia artificial, ¿no? Como que si fuese algo que nos pudiese reemplazar en el corto periodo de tiempo o que pudiese hacer muchas maravillas, pero que después de la práctica nos vamos dando cuenta que tiene muchas deficiencias también. Entonces, como igual hay que tener ojo y mucha atención con lo que anuncian de pronto Sí. las grandes tecnológicas, que de pronto también tiene mucha relación con que están buscando accionistas, inyecciones de recursos. De pronto todas esas promesas no son tan reales en la práctica. Y bueno, como para ir cerrando este capítulo que ha sido, yo lo consideraría como una masterclass Sí. de la evolución tecnológica. De hecho, ese podría ser como el título, ha sido muy interesante, muy entretenido. Y no sé si de pronto observas alguna tecnológica, o sea, alguna tecnología que pueda llegar a desaparecer, así como quizás viste muchos procesos tecnológicos que desaparecieron, muchas herramientas que fueron desapareciendo en el camino, fueron mejorándose. Hoy, como qué es de lo que conocemos, podría llegar a cambiar drásticamente o incluso llegar a desaparecer de cara al futuro. Desaparecer, no creo, como desaparecieron las perfoverificadoras, como desaparecieron muchos funcionarios. Pero sí, por ejemplo, piensa tú la medicina. No va a desaparecer el médico, pero el médico va a estar sostenido por herramientas que hasta ahora permitían hacer acciones que no se podían hacer, o increíbles. Tal vez algunos asistentes que estaban en ese momento ayudándolo, porque ahora el asistente va a ser una máquina. Es posible que por ahí haya algo de reducción de cosas, pero yo creo que la inteligencia artificial, como te dije, hay que tomarla desde la perspectiva que usarla de tal forma que me ayude, y no creo o no quiero que me reemplace. No me va a reemplazar. ¿Qué cosa podría? Sí, pues van a eliminarse los choferes de taxi. ¿Qué más se va a eliminar? Mire, En ese es un China gran ya tema, la existe lo de electromovilidad. la conducción autónoma en China. Sí, pues, sí. Eso puede ser. Bueno, la electromovilidad es un tema que también ha impactado fuertemente lo que es tecnología de ahora. Eso viene fuerte, yo creo. Una vez que se consolide, yo creo que eso puede ser muy importante. Claro. Todavía Yo no creo puedo que comprar un la auto eléctrico, tecnología pero misma, profe, nos invita todos los días a, no solamente lo informático, a todas las carreras, a especializarnos. Como que estamos en un constante estudio, aprendizaje. Usted mismo menciona como a lo mejor profesiones o oficios que son quizás un poco más repetitivas a lo mejor, o que no requieren un conocimiento como, no sé, de alguna materia o algo, de alguna especialidad. Yo creo que, y cerraría con eso, la tecnología nos invita a perfeccionarnos. y ya te lo dije, ha pasado en el pasado, ha sido así. Ha sido así. La humanidad evoluciona y de alguna forma se adapta
porque la tecnología no se va a detener. La tecnología está ahí, va a seguir progresando, va a seguir avanzando y así viene. No sé, nosotros conocemos desde el siglo XX para adelante, pero a lo mejor en los otros siglos también hubo alguien inventó la rueda, ¿no? Y al inventar la rueda reemplazó un montón de cargadores. ¿Ah? Pero ha sido así. O sea, la tecnología viene haciendo eso y la humanidad ha sabido adaptarse. No te digo en forma específica que lo vaya a hacer siempre, pero sí, lo vamos a hacer. ¿Y cuál es la idea en esto? Está la inteligencia artificial, usémosla como complemento para nosotros, que nos ayude, no que nos reemplace, no sentir que tengo ahí un enemigo al cual tengo que combatir. No, tengo que usarlo para que me beneficie, para que me ayude. Esa es mi visión respecto a la inteligencia artificial. Brian. No, buenísimo. Me quedo exactamente con la misma reflexión. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Efectivamente, tiene que ser una herramienta que nos ayude a quizás en el uso cotidiano, mejorar nuestra vida, pero definitivamente no se puede transformar en una herramienta de la cual dependamos, sino que tiene que ayudarnos. Así que, pues bien, nada, agradecer este tiempo. Ha sido muy entretenido, una conversación que hemos repasado la historia, hemos mirado hacia el futuro también, así que nada, muy agradecido por su tiempo, realmente muy valioso. Sí. Y yo les agradezco a ustedes la invitación, por supuesto, y cuando quieran, no hay ningún problema. Muchas gracias. No, profe, yo le agradezco mucho el tiempo que se dio, el decirme inmediatamente que sí, como siempre que le pido algo. Y espero estar pronto por allá, por Serena, para que nos vayamos a tomar un cafecito o algo. Y le voy a llevar también un café de nuestro auspiciador, que es Electric Coffee. Así que para que lo pruebe. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Cuídese, Gracias. profesor. Nos vemos Sí, en una por próxima supuesto. edición. Los invitamos entonces a todos los que nos están escuchando a seguir ahí nuestras plataformas, a seguir nuestras redes sociales, Instagram, TikTok. Próximamente se vienen ahí unos cortitos también de este mismo capítulo. Sigan la página web también, hapodcast.cl. Nos vemos, que estén bien. Chau, Chau. chau. Hasta luego.